Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la regresión lineal simple, siguiendo con este análisis bivariado. Vamos a estudiar la regresión lineal simple. Y la regresión lineal simple, como lo dice la definición que está en pantalla, es un modelo estadístico usado para relacionar una variable independiente, que en este caso es la variable x, con una variable dependiente, que es la variable y. Es decir, es una regresión lineal simple, solo hay dos variables, por eso es que estamos trabajando sobre estos conceptos de análisis bivariado, ¿cierto? Que es la variable explicativa x y la variable de respuesta y. Y se intenta aproximar la relación que hay entre ambas variables. Por lo tanto, la regresión lineal simple sirve para encontrar una ecuación que relacione dos variables de una manera lineal, ¿cierto? Como se ve acá en la fórmula, ¿cierto? Tenemos y, que viene a ser la variable dependiente, tenemos beta 0, ¿cierto? Que se conoce como la constante, tenemos beta 1, que es el coeficiente de regresión, y tenemos x, que es la variable independiente más el error asociado a esta ecuación. Por lo tanto, lo que estamos observando tiene que ver justamente con lo que dice la definición, como la variable y, ¿cierto? Que es la variable dependiente, se explica por la variable independiente, que en este caso es x. Si lo llevamos a una gráfica, lo que podemos ver acá es una regresión lineal en donde se tomaron dos variables, que en este caso son dos variables de tipo cuantitativas, ¿cierto? Numérica, que son las horas de estudio versus la nota obtenida. Si se fijan acá, en el eje X estamos partiendo desde 0 horas de estudio hasta un poco más de 10 horas de estudio, y la nota que está en el eje Y parte de 0, ¿cierto? Hasta 100. Si ustedes se fijan acá, beta 0, ¿cierto? Es 41.7, ¿cierto? Que ese es el intercepto, ¿cierto? Aquí tenemos la recta, que es la recta que muestra esta ecuación de regresión o la ecuación de la recta, en donde tenemos que el beta 0 es 41.7, el beta 1 es 5.3 y la variable x viene a ser la variable de tipo independiente. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del beta 0, que es 41.7, nos podemos fijar en la gráfica que es de donde parte esta recta. O sea, la recta no parte desde 0, ¿cierto? Parte de 41.7 y va aumentando, ¿cierto? De forma lineal en la medida en que van aumentando las horas de estudio hasta llegar a una nota de 100 puntos. Si se fijan acá, también tenemos datos observados, que son estos círculos de color azul, que se aproximan hacia la recta, pero no siempre la tocan. ¿Ya? Esto tiene que ver con el comportamiento que debiese tener, en este caso, la ecuación de la recta, y los datos observados que en algunos casos se alejan, lo cual vendría a ser un error respecto de la observación en torno a el ideal que se construye a través de esta ecuación. Entonces acá podemos ver claramente cómo se estaría observando, ¿cierto? Una ecuación de una regresión lineal simple. Importante acá es el coeficiente de correlación, que ya lo habíamos comentado, y aquí lo que indica es que la variable dependiente y las variables independientes deben estar correlacionadas, ¿cierto? Nosotros ya vimos en videos anteriores lo que significaba el coeficiente de correlación y por qué era tan necesario el cálculo de este antes de, por ejemplo, generar una regresión lineal simple. O sea, yo debo tener en consideración que la variable x y la variable y deben tener una correlación para que se produzca esta regresión lineal simple. Ahora, la diferencia radica en que la correlación no necesariamente tiene que ver con la dependencia que sí se genera en la regresión lineal simple. Recordemos que en la regresión lineal simple existe esta variable dependiente que es explicada por esta variable de tipo independiente, ¿cierto? O sea, hay una correlación y hay una dependencia, ¿cierto? O causalidad en torno a las variables. La correlación no siempre es causalidad, eso hay que tenerlo claro. Es una relación que, como lo vimos anteriormente, mide dirección e intensidad,
Y la regresión mide esta correlación, ¿cierto?, de relación entre variables, más la causalidad, que en este caso se explica por la variable dependiente y la variable independiente. Ahora, nosotros estamos viendo acá la regresión lineal simple. Sin embargo, y también lo vimos anteriormente, cuando estemos trabajando con más de una variable de tipo independiente respecto de esta variable dependiente que sería la i, tenemos que evitar este concepto de multicolonialidad, o sea que las variables que forman este modelo y estas variables independientes no debiesen estar correlacionadas. Nosotros buscamos siempre que los modelos sean lo más parsimoniosos posible, o sea, sean lo más sencillos respecto de la generación y la interpretación que se está realizando. Ahora, un concepto muy importante respecto de este tipo de estadístico tiene que ver con la bondad de ajuste. Bondad de ajuste. Y la bondad de ajuste es un concepto que se utiliza en estadística para evaluar qué tan bien o qué tanto aporta este modelo estadístico a los datos observados, ¿cierto? Nosotros veíamos en este gráfico que existían estos círculos de color azul que no siempre estaban sobre la línea o la ecuación de la recta, que era esta regresión lineal simple, y hablábamos de este error. Lo que es importante acá es entender que la bondad de ajuste lo que busca es medir qué tan bueno es el modelo, ¿ya? Entonces, acá es importante entender que esta bondad de ajuste mide la concordancia entre los valores predichos por un modelo y los valores reales observados en este conjunto de datos. Recordando que la regresión lineal simple es un algoritmo que me permite justamente generar predicciones de la variable dependiente respecto de la variable independiente. Ahora, existen varias pruebas estadísticas diseñadas para evaluar esta bondad de ajuste y la elección de esta dependerá del tipo de datos, del modelo utilizado. Tenemos pruebas como el chi cuadrado, las pruebas de normalidad, que también los vimos en videos anteriores. Pero en el caso y en el contexto de la regresión lineal simple, nosotros vamos a entender la bondad de ajuste a través del coeficiente de determinación que se conoce como R cuadrado, ¿cierto? Y que este R cuadrado indica la proporción de la variabilidad en la variable dependiente que se explica por el modelo. Resumiendo, la bondad de ajuste es esencial para poder determinar si un modelo estadístico es adecuado para describir los datos observados. Si el modelo se ajusta bien, se puede confiar más en sus predicciones. Si no se ajusta bien, es necesario considerar una mejora respecto del modelo que en este caso se está construyendo. Entonces, la bondad de ajuste, en el caso de la regresión lineal simple, se va a conocer como R cuadrado, que es el coeficiente de determinación y que lo vamos a ver un poco más adelante ya con un modelo construido en base a dos variables. La hipótesis, ¿cierto? Aquí hemos trabajado siempre con esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa. Y acá vamos a ver cómo funcionan. En el caso de las hipótesis sobre el coeficiente de regresión, beta 1, ¿cierto? Vamos a entender que la hipótesis nula me indica que no existe relación lineal entre x e y. Es decir, la variable independiente no aporta información para predecir. Y la variable que en este caso viene a ser el beta 1, en su hipótesis alternativa, me indica que existe una relación lineal significativa entre x y y. O sea, la variable independiente sí tiene efecto sobre, en este caso, la variable y, que es la variable dependiente. Ahora también podemos realizar una hipótesis sobre el intercepto, que funciona de la misma forma, ¿cierto? La hipótesis nula me indica que el beta 0 es igual a 0, o sea que el valor esperado de y es 0 cuando x es 0. Y la hipótesis alternativa, con un beta 0 distinto de 0, el intercepto es distinto de 0. En la mayoría de los casos prácticos, esa hipótesis no es la más relevante porque lo que me interesa a mí es ver esta causalidad que existe entre la variable x y la variable y, ¿cierto? Las reglas de decisión son las mismas que ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? Tenemos una probabilidad de la prueba estadística y un nivel de significancia que por lo general siempre se toma como un 5%, ¿cierto? Un 5%. Si el valor de probabilidad es menor que el 5%, nosotros caemos
en zona de rechazo, eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, y el modelo es significativo, ¿cierto? El beta 1 es distinto de cero, y en el caso de que la probabilidad de la prueba sea mayor o igual a 0,05 o a este nivel de significancia del 5%, no podríamos decir que existe evidencia respecto de esta relación lineal, ¿cierto? Entonces acá nosotros estamos haciendo la misma interpretación respecto de otras pruebas que ya hemos visto, en donde la probabilidad es un valor que debe ser comparado contra este nivel de significancia para ver si se caen en las colas, que son el rechazo, respecto a si se cae en el medio, que es la zona de no rechazo. Acá hay una programación en R, ¿cierto? Que habla de una regresión respecto de dos variables, que sería en específico la variable suicidio y Producto Interno Bruto, ¿ya? En donde la hipótesis era que la cantidad de casos de suicidio aumentan respecto del Producto Interno Bruto, que fue una investigación que se realizó hace un tiempo atrás y que entregaba justamente eh, respuestas en torno al uso de una regresión lineal simple en caso de estas dos variables. Bueno, ustedes pueden ver acá la programación que se realizó específicamente en el estudio, pero lo que interesa ver aquí específicamente tiene que ver con la salida que me entrega el software en torno a los valores de interpretación que yo debiese tener. Por una parte, tenemos el beta 0, que es el intercepto, y el pip, que es la variable beta 1, ¿cierto? Eh, Respecto de esta ecuación, ¿cierto? El intercepto es 1.286 por e elevado a 10 y el pip es 9.79 por e elevado a 0,1, ¿ya? Y también es importante acá ver la bondad de ajuste, que es el R cuadrado, que en este caso sería un R cuadrado de 0.9587, lo cual es bastante bueno. Me indicaría una alta causalidad respecto de la variable Y en torno de la variable X, ¿cierto? De un 95,87%, con una probabilidad de 5.177, perdón, 5.127 por elevado a la menos 16, lo cual es muy cercano a cero, lo que me indicaría efectivamente que el rechazo de la hipótesis nula, la aceptación de la hipótesis alternativa, que indicaría que existe una relación lineal entre estas dos variables. Importante acá destacar lo siguiente. Si nos fijamos acá, el intercepto y el pi tienen un valor de probabilidad. Y en el caso del PIB, que sería el beta 1, el valor de probabilidad también es significativo. O sea que en este caso, este estimador es significativo. Si se fijan, en el caso del intercepto no es significativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy cercano a cero. Entonces lo que está indicando es que ese valor partiría, en este caso, desde el eje cero, eh, respecto de esta ecuación que nosotros definimos a nivel gráfico en un principio. La interpretación de esto, bueno, primero es la fórmula del modelo, que estaría mostrando o indicando una predicción de la variable Y, suicidio, basándose en la variable Producto Interno Bruto. Tenemos algunos valores residuales, pero lo que me interesa es esto que está acá, que son los coeficientes. Como les comenté, el intercepto es de 1.286 por elevado a la menos 10, lo cual es muy cercano a cero, es prácticamente cero. Lo que sugiere que cuando el PIB es cero, el suicidio también tiende a ser cero, ya desde el punto de vista de la construcción de esta recta. Y el PIB, que vendría siendo en este caso el beta 1, que es 9.791 por e elevado a la menos 1, indicaría que por cada unidad de aumento del PIB, el suicidio aumentaría en promedio en 9.9791 unidades. ¿Ya? Y es un coeficiente altamente significativo, ya lo vimos, ya que el valor era muy cercano a cero, ¿cierto? Y la probabilidad en este caso sería mucho menor, incluso a un 1%, si es que, o sea, a menos de un 1% respecto de lo que estamos observando, o sea, estaríamos cayendo en las colas, sí o sí. Vimos también el tema de la significancia, ¿cierto? El p-valor es 5.13 por elevado a la 16, que es mucho menor a 0,05, indicando una relación estadísticamente significativa entre el PIB y el suicidio. Tenemos el R cuadrado, que es de un 95.87, y el R cuadrado ajustado, que es de un 95.67.
lo cual estaría indicando que aproximadamente el 95,87% de la variabilidad de la tasa de suicidio es explicada por el Producto Interno Bruto, lo cual es un ajuste muy bueno, ¿ya? Solamente considerar que para este estudio, que es un estudio que se realizó, se usaron datos de Chile para ver la relación que existía en la causalidad de estas dos variables, ¿ya? Lo cual me estaría indicando que sí, efectivamente yo lo puedo usar como un modelo, ya que me estaría explicando de muy buena forma la causalidad entre estas dos variables. La interpretación general, ya, o el párrafo en este caso que uno redacta respecto de los resultados, tiene que ver con lo que está acá, ¿cierto? En donde yo debiese interpretar de la siguiente forma: que existe una relación positiva, fuerte y estadísticamente significativa entre el Producto Interno Bruto y la tasa de suicidio en este conjunto de datos específicamente. Además que por cada unidad que aumenta el PIB, la tasa de suicidio tiende a aumentar en 0,9791 unidades, y el modelo explica una gran proporción de la variabilidad en la tasa de suicidio con un 95,87%, lo que sugiere que el PIB es un predictor muy fuerte de la tasa de suicidio en este contexto específico y con estos datos que se están